Libro 1. El libro del bosque. Capítulo 6. El peso de los recuerdos. 1. El camino del exilio. La salida del gran bosque no fue fácil. Luna tuvo que cruzar el gran puente colgante, una estructura de sogas y tablones que cruza el río de Plata a una altura vertiginosa. El viento soplaba con fuerza, haciendo que el puente se columpiara sobre el abismo. Luna, aferrada a las cuerdas con sus pequeñas manos llenas de llagas, miró hacia atrás una última vez. La cascada de los susurros rugía a lo lejos, su espuma blanca pareciendo manos que intentaban alcanzarla. Cada paso que daba la alejaba de la seguridad del hogar y la sumergía en un mundo donde ella era solo una presa. Caminó durante horas por senderos de tierra, sintiendo el peso de la mochila y el tintineo de las monedas que había rescatado de los bolsillos de su gente. Sus piernas de 5 años le gritaban que se detuviera, pero el miedo a las sombras era más fuerte. 2. La mirada de los extraños. Al caer la tarde, llegó a la aldea comercial cercana a la posada. Era un lugar sucio, lleno de gente de diversas razas, humanos toscos, hombres bestia de mirada dura y mercaderes codiciosos. Luna caminaba con la capucha de su capa roja bien ajustada, intentando ocultar sus orejas, pero su cola, que no podía dejar de temblar por el miedo, delataba su origen ante los ojos más atentos. La gente se detenía a verla. Una niña sola, cubierta de hollín y tierra, con ropajes de seda fina ahora desgarrados. Los murmullos la seguían como moscas. ¿Una kitsune? ¿De dónde habrá salido? Mírala, está sola, seguro tiene algo de valor. Luna apretó la daga de su madre contra su muslo, sintiendo que el mundo fuera del bosque era un lugar frío y hostil. 3. El salón de la posada. Luna entró en la posada del cruce. En lugar de subir de inmediato, se sentó en un banco de madera en la esquina del salón principal. Pidió un estofado barato y empezó a comer lentamente, con la cara medio oculta por el vapor del plato. En la mesa opuesta, el mercader traidor estaba bebiendo. Cuando sus ojos se posaron en Luna, un terror ancestral lo invadió. No era solo por el parecido físico con Akiko, era algo más. Él podía sentir una presión espiritual emanando de la niña, una energía que se sentía como el fantasma de Akiko protegiéndola. Era una sensación de autoridad y filo, la energía de una guerrera que incluso en la muerte no abandonaba a su hija. El hombre empezó a sudar frío, sus manos temblando tanto que derramó su cerveza. 4. El baño y el agua fría. Luna se deslizó en el agua del pequeño estanque de madera. Al verse reflejada, soltó un pequeño gemido de dolor. Su pelaje naranja brillante, aquel que su madre cepillaba todas las noches hasta que brillaba como el fuego, ahora estaba apelmazado por el lodo y la sangre seca. En algunas zonas, especialmente cerca de sus hombros y su cola, el pelo estaba chamuscado y negro, un recordatorio del calor de las llamas que devoraron su hogar. Al frotarse con el jabón rudo de la posada, el agua se tiñó de un gris ceniza. Luna miró cómo algunos mechones de su pelaje quemado se desprendían y flotaban en el agua, dejándole pequeñas calvas en la piel que ahora se sentía sensible y expuesta. Ya no huelo a bosque, pensó con tristeza, oliendo el fuerte aroma a lejía del jabón. Huelo a humo y a miedo. Salió del agua y se sacudió, intentando en vano que su pelaje recuperara la suavidad de antes, pero el daño estaba hecho. Se puso su ropa limpia, la que rescató de la aldea, y regresó a la habitación, sintiéndose extrañamente ligera y vulnerable, sin la protección de su pelaje completo. 5. La foto y el arrepentimiento. Una vez en la habitación,
Luna cerró la puerta con llave y puso una silla contra el pomo, tal como le indicó su instinto. Se sentó en la cama y con dedos temblorosos sacó de su mochila un pequeño marco de madera protegida con un cristal sucio. Era una foto mágica, un retrato espiritual. En la imagen se veía a una Akiko más joven, sonriendo con una mano en el hombro de una luna muy pequeña que hacía una mueca divertida. Detrás de ellas se veía a los guardias de la aldea riendo, el gran cedro lleno de flores y la paz que ahora solo existía en su memoria. Luna acarició el rostro de su madre en la foto. «Mamá, perdóname», susurró, y esta vez el llanto fue silencioso, el más doloroso. «Perdóname por ser una niña tan mala, por no quererte entrenar cuando me lo pedías, por decirte que te odiaba cuando me regañabas por no lavar los platos. Si estuvieras aquí, haría todo lo que me dijeras. Sería la mejor ninja del mundo. Solo regresa». Abrazó la foto contra su pecho, llorando hasta que sus ojos se hincharon. 6. El cuchillo en la noche. Fuera, en el pasillo, el mercader traidor se acercó a la puerta. Su mente estaba fracturada. Creía que si mataba a Luna, la energía de Akiko dejaría de perseguirlo en sus sueños. Sostenía una daga de cocina. Su respiración era agitada. Puso la mano en el pomo y giró lentamente. La silla al otro lado crujió. Dentro, Luna abrió un ojo. Sus instintos, los que Akiko intentó despertar durante años sin éxito, finalmente se activaron por el puro terror de morir. Sus dedos se cerraron sobre el mango de la daga de su madre. La niña floja había muerto. La sobreviviente estaba despertando. Muchas gracias por ver el episodio de hoy. Continuaremos con el siguiente, Yas. Ahora tengo que ir.